Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. El postmodernismo, la muerte de la verdad, es el tema que estaremos tratando en el día de hoy con Sugel y Salvador. Y a mí me gustaría que ustedes empezaran explicándonos qué es esto del postmodernismo, porque suena algo raro. ¿Estamos en una sociedad más allá de lo moderno? ¿Qué es lo moderno? Bueno, quizás una de las mejores maneras de ilustrar esto es con el arte, porque alguien decía, Francis Schaeffer, que fue un pensador cristiano del siglo XX, que los artistas son los que suelen captar antes que nadie los cambios que se están dando en la cultura y en la sociedad. Y en ese sentido el arte puede ser un punto de referencia importante. Yo le pedí al equipo de producción que pusiera en pantalla dos cuadros para que el público lo vea. Lamentablemente los que nos están escuchando por la radio van a tener que usar un poco de su imaginación. Un ejercicio de imaginación. Tú le vas a explicar el cuadro. Bueno, eso va a ser un poco difícil que le podamos convertir los oídos en ojos, ¿verdad? Pero si el equipo de producción pudiera poner en pantalla estos dos cuadros. Aquí tenemos un cuadro del pintor holandés Johannes Vermeer. Se llama La muchacha de la perla. Es un cuadro precioso de este pintor flamenco. Y el cuadro de al lado, que honestamente yo no sé qué título ponerle, ¿verdad? ¿Qué pasó entre un periodo en el arte y el otro? ¿Cómo es que nosotros llegamos de La muchacha de la perla, que evidentemente con el juego de luces, la composición, luz y sombra, cómo llegamos al otro cuadro? Quizás mostrando otro ejemplo podamos ver todavía con más claridad este ejemplo del siglo XIX. Aquí tenemos dos cuadros pintados por Paul Cézanne en el 1883. Fíjense, Eduardo y Salvador, la diferencia tan grande que hay entre esos dos cuadros, y fueron los dos pintados en el siglo XIX. Diríamos que uno es un cuadro clásico, convencional, y el otro no es tan convencional, no define tan claramente. Ok, el cuadro de Cézanne se ve tosco al lado del de Ingres, que fue el pintor francés que hizo el cuadro de esta mujer, que es casi una fotografía. Sí. Esos cuadros tienen de diferencia solo 30 años. O sea, el de Cézanne se pintó 30 años después del de Ingres. Y miren la enorme diferencia que hay entre uno y otro. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, la invención de la fotografía. Cuando se inventa la fotografía, los pintores ya no ven tan necesario el hecho de pintar la realidad tal cual es, porque ya la fotografía lo hacía mejor que el pintor, en cierto modo. Y comenzaron a ver los cuadros como los de Ingres como algo obsoleto. Pero por otro lado, Cézanne decía que el pintor, más que captar la realidad, quiere expresar o puede expresar en su pintura la incertidumbre de la percepción humana. En otras palabras, él te dice, yo no te estoy tratando de mostrar las cosas como son, sino como yo las percibo. Entonces, ya vemos un cambio de lo que es la realidad a cómo nosotros percibimos la realidad. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada quien percibe la realidad a su manera, conforme a ese criterio. Exactamente, exactamente. Pero miren ahora este otro cuadro. Ya llegamos a la época cubista de Pablo Picasso y ahí vemos un cambio todavía mucho más pronunciado en el arte, en el caso del cubismo, como Picasso es quizás su más famoso representante del... Yo creo que mi niño pequeño debe ser de esa escuela, porque las cosas que él pinta y dibuja son más o menos así. Sin embargo... ¿Será que es relativista? Sin embargo, debo decir... Va a cumplir 7. Debo decir que Picasso fue un tremendo pintor. Probablemente Picasso ha sido uno de los pintores más grandes de todo el siglo XX.
O sea, en otras palabras, él está expresando más que un disparate. Este cuadro trata de añadir movimiento a la pintura, una serie de elementos. Para que se entienda, está expresando más que un disparate, lo que tú has dicho, para que nadie piense que es un disparate. No, es lo que estoy diciendo, que no lo es. Por eso es bueno clarificarlo. Una persona dice, yo hago 2 o 3 rayas. No, para pintar como Picasso hay que ser un genio. Bien, pero para los oyentes, es bueno que tú describas el cuadro, porque tú lo estás hablando para los televidentes. Ok, en el cubismo uno ve, por ejemplo, que la figura está muy deconstruida. Es como si yo hubiera deconstruido, no se dice deconstrucción. Es como si yo hubiera deformado la imagen de una mujer y la nariz está donde no debería estar, los ojos están donde no deberían, etcétera, etcétera. Ahí vemos todavía que la percepción del artista está más alejada de la realidad. ¿Y qué él quiere explicar con ese cuadro, Soher? ¿Qué quiere transmitir? Picasso quería transmitir, una de las cosas que él quería transmitir con su cuadro era precisamente la fragmentación del ser humano. Él veía al hombre como un ser fragmentado. Hay una dicotomía entre lo que yo percibo de la realidad y cómo yo la vivo esa realidad. O sea, Picasso, por eso decía que Picasso es un genio. O sea, Picasso realmente pudo expresar con su pintura un fenómeno que él pudo captar antes que mucha gente, que estaba ocurriendo en la sociedad y que vino de hacía mucho tiempo antes. Es precisamente a esto que nosotros llamamos posmodernidad. La palabra postmodernidad, indudablemente está diciendo ya semánticamente, es algo que viene después de la modernidad. Así que no podemos entender la posmodernidad sin entender primero la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? La modernidad es la época que se caracteriza, sobre todo a raíz de la Ilustración francesa del siglo XVIII, por una confianza del hombre en la razón humana. O sea, el hombre moderno es un hombre que ya no cree en lo sobrenatural, es un hombre que no quiere tener sobre sí la tutela de la iglesia, no quiere tener sobre sí la autoridad de Dios. Immanuel Kant, que es un gran filósofo prusiano, él decía, atrévete a servirte de tu razón. Ese pensamiento resume la idea de la modernidad. El hombre creía que por el simple uso de su razonamiento, él podía llevar la sociedad a un progreso increíble. Déjame tratar de ponerme en el lugar del que nos está viendo, que nos está escuchando. Ok. Apago el televisor, apago el computador, apago el radio, porque eso no tiene que ver conmigo. Yo lo que soy es ama de casa, yo lo que soy es un albañil, yo lo que soy es... esas son para la gente que a lo mejor le gusta estudiar filosofía y tiene que así. Es más, yo pasé por la universidad y a mí me hablaron de filósofos, pero no me dijeron, eso es porque estamos en medio de posmodernismo, reaccionando a la modernidad. Sino que me enseñaron lo que dijo tal filósofo y aquel enseñó aquello otro. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo ¿apago esto o no lo apago? ¿Cómo tú me convences a mí que debo continuar seguir viendo este programa? ¿Qué tiene que ver eso con entendiendo los tiempos? Exactamente. Bueno, todo, porque estamos tratando de entender el tiempo en el que estamos viviendo, y el tiempo en el que estamos viviendo está caracterizado por la posmodernidad. Nosotros estamos viviendo una época donde la verdad es relativa, la moral es relativa, donde el hombre ni siquiera sabe lo que es. O sea, hoy día nosotros tenemos personas que te dicen, un hombre que te dice, yo soy una mujer, yo estoy atrapado en el cuerpo de una mujer, porque resulta que la verdad, ni siquiera la verdad biológica es absoluta, depende de la percepción de cada uno. Si él se percibe como una mujer, hay que tratarlo como una mujer. Y eso que tú dices, Salvador, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Hubo una protesta enorme la semana antepasada porque un individuo transgénero entró en una universidad, creo que fue en Washington, D.C., ¿verdad? Que entró en un baño de la universidad y el individuo, en el baño de mujeres, sí. Y él se cambió, se desnudó en el baño, y las muchachas que estaban allí tuvieron que ver a este individuo porque él dice que él es una mujer. Ahora, ¿quién define qué es una mujer? Hace 40, 50 años atrás, la biología definía eso. Era claro para todo el mundo quién era hombre y quién era mujer, a menos que tú tuvieras mal de la cabeza. Pero hoy día... Hoy no es mal de la cabeza. No, hoy él tiene su propia percepción de la realidad. Fíjense como yo decía con el cuadro de Cézanne, que él decía, yo no estoy pintando la realidad, yo estoy pintando la forma como yo la percibo. En ese momento se ve como una obra artística y se ve inofensivo.
pero las ideas tienen consecuencias, los años siguen pasando y miren dónde estamos ahora. Hay personas que ahora mismo también se consideran animales. ¿Tú sabías Sí, que hay algunas sí. personas que dicen yo soy un perro y otros lo sacan a pasear amarrados como si fueran perros? Sí, sí, hay una muchacha en estos días leído, muchacha dice, yo soy un gato, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo, yo soy un gato atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Los llamamos locos o eso viene de algo? Bueno, indudablemente tiene que haber un desajuste en una persona que piense Oye, que qué es político, un animal. qué palabra, desajuste. Sí, desajuste está muy Un bien. desajuste emocional y mental. Pero yo quiero mostrar, o queremos mostrar a través de este programa, que no es simplemente locura, es más que eso, es la consecuencia de una filosofía que algunos se atreven a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pero hay mucha gente que nos están mirando ahora mismo y que nos están escuchando por la radio, que han sido influenciados por esto, aunque no han llevado esa locura tan lejos. Y por eso no lo pueden percibir en sí mismos. Aristóteles decía, los peces no se dan cuenta de que están mojados, porque ellos viven en ese hábitat. Una de las características de la posmodernidad es que se ha diseminado masivamente a través de los medios de comunicación. Entonces las personas ven televisión, van al cine y a través de todo eso está introduciéndose esta idea de la posmodernidad. Sí. Mira algo, Sugel. A mí me gustaría que más adelante viéramos esas características de la posmodernidad para que las personas puedan identificarla. Tú decías al principio que se había dado una preponderancia a la razón en el modernismo y que el mundo iba a florecer por medio de la razón. Yo quiero que antes de pasar a hablar de las características del posmodernismo, tú nos expliques si ese uso de la razón, de ese periodo de la ilustración, triunfó, el hombre fue mejor, las cosas mejoraron. ¿Qué pasó? A finales del siglo XIX, mucha gente creía que estábamos a las puertas de una era dorada. El siglo XX iba a ser increíble. Por medio de la razón del hombre, Dios no era necesario, su autoridad no era necesaria. Dios no era necesario para que nosotros traigamos el Edén otra vez a la tierra. Hagamos un reino de paz y de justicia, pero no a través de la intervención divina. Vamos a hacerlo nosotros a través de la razón. Como la ciencia había avanzado tanto, muchas personas decían se van a curar enfermedades que han acabado con la raza humana por siglos, van a ser erradicadas completamente. El hombre se va a volver más civilizado, las guerras terminarán, todas las cosas se van a poder resolver en una mesa de negociaciones. ¿Qué sucedió realmente? ¿No hubo guerra después de ahí? Llegó el siglo XX y arranca en el 1914 con la Primera Guerra Mundial, millones de seres humanos muertos. Del 1914 a 1919, esos mismos adelantos tecnológicos se usaron para hacer armas todavía más mortíferas que nunca antes en toda la historia. 1929, la Gran Depresión. 1939. Es bueno que explique lo que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión fue un periodo en los Estados Unidos donde una gran crisis económica. A lo que pasó en el 2008, una debacle económico grandísimo que muchísima gente se suicidó porque perdieron toda su fortuna de la noche a la mañana. Mucha gente desempleada en los Estados Unidos, fue un periodo muy crítico. 1939, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, los campos de concentración, luego 1945 en agosto las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el 4 y el 9 de agosto respectivamente. El siglo XX ha sido uno de los siglos más violentos de toda la historia del hombre. O sea que el hombre adquirió más conocimiento, el hombre se descansa en los avances científicos, pero esos mismos conocimientos y avances no le dan la solución a las grandes problemáticas del ser humano, ni del mundo en sentido general. La historia de la filosofía ha sido básicamente eso, una búsqueda donde no está de las soluciones para el hombre. Exactamente. Tratando de echar a un lado el cristianismo, a Dios, tratar de alguna manera encontrar soluciones. Entonces, no fue aquello. Llega el modernismo y tampoco es eso. La posmodernidad surge como una reacción de desilusión a todo ese sueño de utopías del modernismo. O sea, el hombre se dio cuenta que a pesar de los avances tecnológicos, a pesar del avance de la ciencia,
el hombre estaba destruyendo el mundo y estaba destruyéndose entre sí. Entonces el postmodernismo surge como una reacción de desencanto, una reacción de desilusión contra la modernidad. Albert Einstein, por ejemplo, sería un ejemplo muy característico de la modernidad. Albert Einstein es un científico sumamente brillante, un físico brillante, pero Albert Einstein descubrió que su teoría de la relatividad fue mal usada para convertirla en relativismo. O sea, la gente pensó, si algo como la física, que es tan absoluto y objetivo, es relativo, y entonces, ¿qué nos deja la moral? ¿Qué nos deja las ciencias sociales? Albert Einstein decía, hay dos cosas que son ilimitadas: el universo y la estupidez humana. Y del universo tengo mis dudas, decía él. pero definitivamente la estupidez humana es ilimitada. Albert Einstein se sintió muy desilusionado con el siglo en el que él vivió. Y en parte porque vio el derrotero que estaba tomando la humanidad. Entonces, eso es posmodernidad, es la reacción que viene después de la modernidad. El hombre ya no confía en la razón, el hombre confía en el sentimiento. Miren, por ejemplo, volviendo a la pregunta que tú decías, ¿cuántas veces nosotros vemos en películas en el día de hoy esta frase, sigue tu corazón? Antes esa frase era ilógica, la gente decía, piensa con la cabeza, le decían a uno. Ahora no, ahora es sigue tu corazón, porque nosotros somos seres que sentimos. El sentimiento vino a ocupar el lugar que antes ocupaba la razón. Como estamos viviendo una irracionalidad, lo importante no es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Entonces, ¿cuántas personas hoy día toman decisiones que son drásticas? Siguiendo su corazón. Siguiendo su y corazón. normalmente que en contra de lo que siente el otro que está al lado. Sí, exactamente. Pero yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen cuáles son esas características de la posmodernidad, porque quizás muchos de nosotros hemos abrazado esa filosofía posmodernista. Estamos mojados y no nos hemos dado cuenta. Y no lo sabemos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Decía Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, si crees con toda sinceridad una mentira, sufrirás las consecuencias. No solo debes ser sincero, debes estar en lo correcto. El postmodernismo, la muerte de la verdad, es el tema que estamos tratando hoy con Sugel y con Salvador. Y en el segmento anterior, yo les pedí a ustedes que nos explicaran cuáles son esas características del postmodernismo, porque quizás muchos de nosotros estamos imbuidos, mojados, como tú decías, por esa filosofía y no nos damos cuenta. ¿Qué esa antifilosofía? Es así. El postmodernismo es una antifilosofía. ¿Qué caracteriza a una persona postmoderna? Es una antifilosofía filosófica. Exactamente. Porque qué profundo tú estás hoy. Explícame eso, Salvador. Bueno, el punto es que ellos quieren interpretarnos las cosas a su manera y negarnos el derecho a nosotros también interpretarlas. O sea, ellos dudan el que otro pueda interpretar la vida por ellos. Y mucho menos si viene, como nosotros decimos, de una fuente exterior al hombre o Dios. Entonces rechazan toda otra autoridad que no sea la que ellos mismos nos quieran imponer. Ellos también tienen sus guruses. Ellos también tienen aquellos a quienes ellos siguen, quienes tienen el derecho a interpretar la vida. Son ellos. Pero nadie más lo puede hacer. O sea, en ese sentido es que yo digo que es una filosofía antifilosófica. Sí, exactamente. Dime esas características. Bueno, por un lado, hasta hace relativamente poco tiempo hubo interpretaciones de la realidad que eran aceptadas por una gran cantidad de personas. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es una interpretación de toda la realidad, no es simplemente un mensaje acerca de la salvación del alma. Cuando yo asumo o parto de la presuposición de que existe Dios, de que Él se reveló en un libro, de que lo que Él dice en ese libro es verdad, ya yo tengo un parámetro de racionalidad que me permite evaluar las cosas. El hombre tiene valor, hecho a imagen de Dios. Pero también habían otras interpretaciones. El Islam es una cosmovisión, el marxismo y el socialismo son cosmovisiones.
La posmodernidad te dice, ya no podemos aceptar que haya ninguna explicación de la realidad que valga para todo el mundo. Entonces, ellos no escriben libros, entonces. Yo voy a mostrar dentro de un rato que aquí hay una deshonestidad intelectual en medio. Pero antes de llegar ahí, para explicar, ¿verdad?, la característica, ellos te dicen, no, los cristianos no tienen derecho a tratar de imponer, ni siquiera por la espada. Yo estoy hablando de imponer en el sentido de decir, esto está mal, esto está bien, porque nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo. Todo es relativo. Y a lo más que tú puedes llegar es a cosmovisiones locales. O sea, por ejemplo, si tú naciste en la India, tú tienes una forma de pensar porque naciste en la India. Si tú naciste en Estados Unidos, tienes otra forma de pensar y los dos están bien. Porque tú eres fruto de esa cultura, de la educación que recibiste. Y aunque lo que tú pienses sea absolutamente contrario a lo que piensa Salvador, los dos están bien. Porque esa es tu verdad y esa es su verdad. Pero yo he visto que ellos se molestan mucho cuando alguien trata de explicarles algo que diferente a lo que ellos creen. Sus emociones. Son tan indiferentes realmente. Ok, vamos a ponerlo de esta manera para seguir con la misma línea de pensamiento que tú dijiste ahorita. Nosotros estamos viviendo una época de una tolerancia intolerante. Tú decías ahorita que hay una antifilosofía filosófica. Está profundo eso. Aquí estamos en una época de una tolerancia intolerante. Explícanos eso. Ok, hasta hace poco tiempo, tolerancia era aceptar que otras personas pensaban diferente a ti sin perseguirlas por eso. Hoy día, si tú crees tener una verdad que sea absoluta, tú eres un intolerante. O sea, ya el punto no es no perseguir al que piensa diferente a ti, no atacar al que piensa diferente a ti. No, el punto es que tú no tienes ni siquiera derecho a pensar que él está equivocado. Ponme un ejemplo, Sujel. Bueno, por ejemplo, una persona puede decir la homosexualidad es pecado y es incorrecta. Eso es antinatural incluso. Si queremos quitar la palabra pecado de en medio, hay personas que dicen el hombre es evidentemente hecho para la mujer. Un posmoderno te va a decir, bueno, eso es lo que tú crees. Y tú tienes razón para ti. Pero el homosexual que vive con un hombre, él también tiene razón. Entonces tú dices, es que los dos no pueden tener razón. Pero es que en la mente del posmoderno la verdad ya no existe. Un ejemplo gráfico de eso fue algo que salió el otro día en una entrevista que alguien estuvo haciendo a estudiantes universitarios. Donde, eso se hizo viral. Donde él decía, ¿qué si yo te digo que yo soy una mujer, era un hombre, ¿no? Que yo soy una mujer asiática de 6 pies de estatura, y le preguntaba a un estudiante real de la universidad, y lo que la persona dijo, bueno, si eso es lo que tú te gusta, muy bien para ti. Pero ella está diciendo que ella no lo veía de esa forma, obviamente. Sí. Pero está diciendo, tú lo estás viendo así. Entonces, ninguno de los dos está mal. Y lo impresionante es que ese individuo hizo esa entrevista a varios estudiantes y no hubo uno solo en esas universidades que le dijera, no, tú no eres así. Que se atreviera a decir, tú estás equivocado. Un momento en la persona le dice, y si yo te digo ahora mismo que yo creo que yo soy un niño de 7 años y mañana voy a ir a una escuela a inscribirme en primero de primaria, ¿qué debería hacer la escuela? Y dice, no, aceptarte porque eso es lo que tú crees. Ahora, tú hablabas de la honestidad o la deshonestidad de esto. Sí. Si yo le debo al posmoderno 200 pesos, y yo le digo, mira, yo siento que estos 5 pesos que están aquí son 500. Toma y devuélveme. Yo le decía a un grupo de personas con las que me reuní el lunes en la noche para hablar, no exactamente de la posmodernidad, sino de lo que estaba pasando ahora mismo en la sociedad moderna, actual, y les decía, miren la deshonestidad de esto. Yo estoy seguro que un individuo posmoderno no quiere un banquero posmoderno, ni un abogado posmoderno, ni un médico posmoderno. Yo quiero un abogado que sepa interpretar la ley tal cual el significado de las palabras que están allí. Yo no quiero que el banquero lea capital donde debe decir interés. O sea que ese médico no puede ser seguidor de Picasso. O sea, no. Y si es cirujano plástico, uno no sabe dónde le va a colocar la nariz. Exacto. Mira, uno se ríe, pero realmente, mira un ejemplo filosófico ahora mismo, de Jacques Derrida. Jacques Derrida es un filósofo francés, murió creo que en el 2004. Derrida decía, las palabras no tienen un significado fijo, porque eso depende del que lo lea. O sea, cuando tú escribes un libro y ya sale de ti, eso tiene 50.000 interpretaciones diferentes de acuerdo a cómo lo lea el lector.
Por supuesto, imagínate cómo se aplicaría eso a la Biblia. Si nosotros creemos que la Biblia tiene un significado, pero ellos dicen, no, cada texto escrito tiene el significado que tú le quieras dar. Y está pasando con las constituciones de los países, donde están reinterpretando cosas que por años se ha visto de una forma. Entonces, por ejemplo, una muchacha en la universidad, esto es un ejemplo real, una muchacha en la universidad que abrazó esta filosofía, la ponen a hacer un ensayo acerca de Moby Dick, la famosa novela de Herman Melville, y ella dice, Moby Dick es la República de Irlanda. Y el profesor le puso A más, excelente. No, pero es que cuando Herman Melville escribió Moby Dick, él estaba tratando de comunicar un mensaje que no era que esa ballena blanca era la República de Irlanda. Ahora, mira lo interesante con Jacques Derrida, que es uno de los principales promotores de esa antifilosofía, el deconstruccionismo se llama. Jacques Derrida escribe un artículo, un individuo le hace un review, ¿cómo diríamos? Una crítica, una reseña al artículo que escribió Derrida, y él escribe un artículo de 90 páginas para contradecir al individuo que había hecho la reseña diciendo, tú me malinterpretaste. Pero ¿cómo tú me puedes malinterpretar? Si tú crees eso, lo primero que deberías hacer es no escribir ningún libro. O sea, tú me estás tratando de comunicar a través de palabras que las palabras no pueden comunicar nada. Sí. Evidentemente, y Derrida es un individuo muy inteligente, pero evidentemente aquí hay una deshonestidad intelectual. Es lo mismo que pasa con Nietzsche. Nietzsche, yo creo que Nietzsche fue el abuelo de la posmodernidad. Nietzsche decía a los ateos de su época, ustedes no entienden que hasta que nosotros no nos desembaracemos de la gramática, no nos vamos a poder desembarazar de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la gramática con Dios? Que la gramática es pura lógica. Cuando tú escribes, tú estás usando la lógica. Y Nietzsche decía, si nosotros sacamos a Dios del panorama, ya no quedamos sin parámetro para evaluar la moral, los valores y la lógica. Yo creo que Nietzsche, en ese sentido, trató de llevar su creencia, ¿verdad?, hasta sus últimas consecuencias, pero no del todo. Porque si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer a Nietzsche, le hubiera preguntado, entonces, ¿por qué tú escribes libros usando gramática para demostrar tus teorías? Sugel, vuelvo y retorno al ama de casa, sí, al carpintero, al ebanista. ¿Cómo estamos siendo impactados en Latinoamérica por este tipo de cosas? O sea, vamos a las universidades y nos están diciendo conscientemente la realidad no existe, sino que cada quien la va a explicar. Ellos siguen haciendo en las universidades, ordenando a las personas a hacer trabajos, papeles, tienen que entregar documentos, reseñas, ensayos, y tienen que escribirlo, tienen un significado. Hay profesores que ponen la A, como tú dices, a cosas que uno no la esperaría, pero ¿cómo al ciudadano común, cómo puede uno identificar ese impacto que esas cosas están teniendo? ¿O eso sencillamente es algo que ocurre en las altas esferas? Imagínate una mamá, esa ama de casa a la que tú te refieres, cuando la hija de 12 años sale con un novio y quiere tener relaciones sexuales. ¿Bajo qué parámetro yo le digo a esa muchacha, primero, que ella no tiene edad para tener un novio, y en segundo lugar, que mucho menos debería tener relaciones sexuales? Sin embargo, si vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso ya está pasando en países latinoamericanos, esa mamá no tiene derecho a ponerle un límite a su hija. O sea, ella puede salir embarazada, ir a un médico, hacerse un aborto en los Estados Unidos de Norteamérica, una muchacha de 15 años de edad, pero si el muchacho tiene un dolor de cabeza y se le va a dar una aspirina, hay que llamar a los padres para que den consentimiento. Entonces, una sociedad que ha puesto los valores patas arriba, y eso está teniendo consecuencias, porque cuando esa muchacha salga embarazada, diciendo, es mi vida, yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera, si ella decide tener el bebé, ya no es su vida, eso va a afectar a todo el entorno donde ella vive, y a esa mamá que nos está mirando por televisión, que es una ama de casa, que tal vez nunca en su vida va a leer a Derrida, ni va a leer a Nietzsche, pero todos estamos cosechando esto, la consecuencia de esta antifilosofía. ¿Sabe qué se está discutiendo ahora mismo en las universidades en los Estados Unidos?
que en determinadas relaciones íntimas entre estudiantes, el consentimiento, antes se podía decir, la persona podía decir que no, yo no quiero tener esa relación porque si no era considerada una violación. Sí. Ahora ya eso no vale, porque el no significa no. Imagínate. Ahora tiene que decir que sí, que sí quiere. Ahora, yo no sé cómo lo comprueban eso en los ambientes legales, pero el punto es que ya las mismas palabras han perdido significado. Y lo que está detrás es todo un apoyo y justificación para esas acciones antimorales. Y eso es lo que trae una mayor confusión, pero vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. Eduardo, ya pasó el tiempo. Ya pasó, mira qué rápido. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En los recomendados para hoy tenemos el libro Postmodernidad y Fe, una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado, de Theo Donner. En este libro él nos advierte del peligro de todas las corrientes filosóficas y de pensamiento que tratan de confundirnos y apartarnos de la fe. Y nosotros continuamente debemos transformar nuestro entendimiento renovándonos a través de la palabra de Dios para estar claros y definidos en cuanto a lo que nosotros creemos y no ser llevados por todo viento de doctrina. Posmodernidad y Fe, una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado, de Theo Donner. Sujel, en el segmento anterior veíamos el caso de esa niña de 12 años que decide tener un novio, que tiene relaciones sexuales con él, que sale embarazada y cómo eso afecta tanto a esa joven como al entorno familiar. Siempre se ha dicho, las ideas tienen consecuencias. Volviendo, esa pregunta que hizo Salvador al principio del programa fue muy pertinente. Las personas que nos están mirando, que pueden preguntarse cómo esto me afecta a mí. Esto nos afecta a todos. Hay un filósofo, perdónenme que te he mencionado tanto filósofo en el día de hoy, pero estos individuos marcan las universidades y de la universidad base la sociedad. Quizás nadie los lea a ellos directamente, pero la influencia está ahí. Y de ahí se va al cine, se va a la televisión. Hay un filósofo francés llamado Michel Foucault, que fue un filósofo muy importante en el siglo XX, murió de SIDA, era homosexual, murió de SIDA en los 80. Foucault decía que el ejercicio de la autoridad a cualquier nivel es una opresión, era algo opresivo. Y no solamente se refiere al gobierno sobre los ciudadanos, se refiere a los padres sobre los hijos, se refiere a los maestros sobre los estudiantes. El concepto de autoridad se ha minado. El hombre siempre ha rechazado la autoridad, porque en nuestro pecado yo no quiero que nadie me gobierne. Pero en la concepción general de la sociedad, hace años atrás, se aceptaba el hecho de que la autoridad era algo bueno. O sea, yo me resentía contra ella, pero la autoridad era algo bueno. Lo que estamos diciendo hoy es que la sociedad, en sentido general, ha comprado la mentira de que todo ejercicio de autoridad esencialmente es opresivo. Entonces, imagínate el impacto que eso tiene en la familia, el impacto que eso tiene en la escuela, añadiéndole en la parte de la escuela que hoy día con el tema de la autoestima es increíble cómo la educación, sobre todo aún en países como Estados Unidos de Norteamérica, cómo la educación ha bajado de nivel de una manera impresionante. Yo estaba leyendo en un folleto, yo me río, pero entonces es reírme o llorar. Yo estaba leyendo en un folleto cómo se instruía en una escuela a los profesores en el día de hoy para que si el estudiante decía una pregunta equivocada, tú no lo hagas sentir mal. O sea, si el estudiante se equivocaba en su respuesta, el profesor debe reaccionar de esta manera. Interesante eso que tú acabas de decir. Pero no puede decirle que está equivocado, porque eso primero va en contra de esta filosofía de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, pero tampoco podemos afectar el autoestima del individuo. Uy, pero yo no sé cómo se hace el profesor de matemáticas.
2 más 2, 6. No, qué interesante. Sí, qué interesante. Y entonces, que se quede así. Bueno, la educación ahora mismo en Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación tan poderosa, está sumamente afectada por este tipo de antifilosofía. Y eso no lo digo yo. Una persona como Alan Bloom, que escribió hace ya como 2 décadas atrás un libro titulado La cerrazón de la mentalidad americana. Y este individuo no es cristiano, pero él, haciendo un análisis de lo que está pasando en la educación, dice: el relativismo está acabando con la educación tanto a nivel escolar como a nivel universitario en los Estados Unidos. Entonces, esto no simplemente nos afecta a nivel conceptual, esto baja la vida, esto baja los valores, esto baja la moral de los seres humanos. Y cuando, como hemos dicho otras veces, si estamos en una misma barca y tú quieres abrir un hoyo en el piso de la barca donde tú estás sentado, me va a afectar a mí porque los dos nos vamos a hundir igual. O sea que es una desorientación generalizada lo que ha provocado la posmodernidad en nuestra generación. Las personas no saben qué es qué ni qué decir cuando tienen algo, que deben decir algo. Bueno, hay un chiste que en la filosofía de Foucault no es un chiste. Él decía: ¿sabe cuál es la única diferencia entre las personas que están en el manicomio y los que estamos afuera? Que nosotros somos la mayoría. Los que estamos afuera. Exacto. Si ellos fueran la mayoría, nosotros estaríamos adentro del manicomio. O sea, fíjate ya cómo aún la idea de locura está siendo redefinida. ¿Es así? Está siendo redefinida. La psicología y la psiquiatría han tenido que redefinir un montón de términos, precisamente para evitar ofender, para poder justificar prácticas, acciones que eran completamente antimorales solo unos años atrás. O sea que vemos claramente que el posmodernismo nos afecta de cerca, nos pisa los talones. Todos tenemos algún familiar que por esta filosofía ha caído en situaciones que nos ha afectado a todos. Mira lo que pasó la semana pasada en un zoológico en los Estados Unidos. Seguramente ustedes vieron el video o escucharon la noticia. Este niño que cae en el foso donde están los gorilas. Donde está el gorila, y el zoológico decide matar al gorila. Es increíble el revuelo que eso ha causado porque mataron a un gorila. Ahora, yo quiero aclarar algo. Yo creo que los animales deben ser cuidados y de hecho el negocio del zoológico es proteger a los animales. Yo no estoy en contra de la protección de animales en ciertas circunstancias. Y en este caso, claro que nosotros no debemos maltratar a los animales, pero yo no puedo igualar la vida de un ser humano a la vida de un animal. Y en este caso, toda una sociedad se levanta en contra del zoológico y en contra de los padres y quieren demandar a los padres porque por culpa de que ese niño se cayera en el foso hubo que matar al gorila, pero todos los días matan cientos de niños en los vientres de las madres en los Estados Unidos, cientos de niños, y nadie protesta. Entonces, ¿qué sociedad es esta donde la vida de un gorila vale más que la vida de un ser humano? Pero como decía alguien esta semana que pasó en un tuit que publicó, que precisamente son aquellas mismas personas que abogan por matar a los niños antes de nacer, los que están en contra de la zurra o de la disciplina corporal a los niños. O sea, no quieren que los maltraten, pero los matan. Así es. O sea, explíqueme qué es lo que es entonces. Y volvemos otra vez al punto, también qué derecho tienen ellos de decir que nosotros estamos equivocados. Tú decías al principio del programa que era una tolerancia intolerante porque ellos quieren imponer su forma de pensar. O sea, no hay verdad excepto mi verdad. Y se ofenden de una forma tremenda. Sí, yo decía, en estos días yo le decía a un grupo de personas, digo, miren, yo no haría esto que voy a decir ahora de ninguna manera. Yo creo que sería ofensivo y que sería incorrecto. Pero ¿qué pasaría si yo me parara en un congreso de ateos y dijera, señores ateos, antes de comenzar esta disertación, yo quiero decirles que todos ustedes son unos imbéciles? ¿Cuál sería la reacción? Bueno, probablemente se molestarían y con razón. Yo creo que es ofensivo. Yo los estoy ofendiendo, los estoy maltratando verbalmente y no debo hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué se ofenden? Esa ofensa de parte de ellos traiciona su propia filosofía.
la propia filosofía que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Por un lado, todo es válido. Bueno, pero es válido entonces que yo crea que ustedes son unos imbéciles. ¿Por qué te ofendes de que yo no piense? Pero por el otro lado, el ateo que es consistente con su filosofía cree que Dios no existe y por lo tanto nosotros somos materia que evolucionó. Si nosotros somos materia que evolucionó, nuestra forma de pensar no es más que un accidente producto de nuestras neuronas cerebrales. Lo que él debería pensar es, bueno, a este individuo sus neuronas cerebrales lo llevan a pensar que el cristianismo es la verdad y que el ateísmo es una estupidez, y a mí mis neuronas cerebrales me llevaron a pensar que el ateísmo es la verdad y que el cristianismo es una estupidez, pero todo tranquilo. Porque o redefinimos el No, es significado el de fruto de una estupidez. reacción química. Exacto. Y nos sentimos Simplemente- orgullosos de ser. Exacto, es una reacción química. Pero ellos traicionan con su molestia lo que ellos dicen creer, porque en el fondo ellos no creen eso. Es una deshonestidad intelectual. Yo creo que en estos dos segmentos hemos planteado claramente las características, ¿verdad?, de ese pensamiento posmoderno. Yo lo que quiero ahora es que ustedes nos expliquen cuál debe ser nuestra reacción como cristianos a esa filosofía. Ok, vamos a comenzar por el título de nuestro programa, La muerte de la verdad. ¿Ha muerto la verdad? Y la respuesta es no, la verdad sigue tan viva como siempre. Lo que han surgido en las últimas décadas son pensamientos muy tontos que se han esparcido a través de los medios de comunicación que pretenden distorsionar la verdad, pero la verdad sigue allí. Sobre todo si nos conviene para poder practicar cierto estilo de vida. Exactamente. Si yo le dijera a ustedes, óyeme, que Eduardo y Salvador, qué buen tiempo estamos pasando aquí este día en la playa, evidentemente yo estoy equivocado porque nosotros no estamos en la playa, estamos en un programa de televisión o de radio. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es aquello que corresponde con la realidad y es externa a mí, no importa lo que yo crea. Si yo ahora mismo estoy mal de la cabeza y estoy completamente convencido de que nosotros estamos en una playa, en este momento yo estoy equivocado. Porque nosotros no estamos en una playa, hay una realidad que es ajena y que es externa a mí. Si yo quisiera definir esto todavía de una manera más precisa, debería decir que la verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la percibe. Porque es verdad que nosotros los seres humanos podemos estar equivocados y podemos tener percepciones equivocadas. Pero hay un punto fijo que no tiene equivocación y es el Dios que creó el universo y que nos reveló en su palabra lo que Él piensa acerca de lo que Él creó y el propósito por el cual Él creó. Aunque es una reacción al modernismo y por lo tanto una reacción a ese descanso en la razón, no es menos cierto que una vez más seguimos viendo al hombre descansando en su razón. Lo único que ahora, en lugar de ser una razón que se trata de unificar y por lo tanto aglutinar en una razón, una ciencia, lo que está ocurriendo ahora es que se ha diversificado cada razón y cada cabeza es un mundo. Y lo que es sencillamente un esparcir del error de una forma más diversa. Pero yo pregunto, o sea, a nadie se le ocurre, así como la gente dice, yo hoy me siento mujer, o yo hoy, pero nadie dice, hoy yo me siento que soy altruista, y hoy me siento que voy a dar la mitad de mis bienes. Yo no veo que nadie dice algo así. No, y no solamente eso, Salvador. Una persona puede decir, yo creo que los carros no existen, pero no se va a atrever a cruzar la calle, a menos que uno, repito, que esté mal de la cabeza. No va a cruzar la calle sin mirar a la derecha y a la izquierda. No importa lo que tú creas, los carros existen. No es consecuente con lo que dice creer. Exactamente, si te golpean te van a matar. Entonces, a final de cuentas, volvemos otra vez a lo que dice el salmista en el Salmo 14. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo ayer? Él no está hablando de los ateos en ese salmo. Él está hablando de las personas que en el fondo de su corazón saben que Dios existe, saben que la verdad existe, saben que la realidad existen, pero ellos quieren vivir pretendiendo como si no lo supieran. Y por eso es que hablamos de deshonestidad intelectual. Pero llega el momento a todos de la sincerización, cuando todos nos vemos frente al umbral de la muerte, cuando nos vemos que hay desesperanza a nuestro alrededor, las personas en su interior claman a Dios. Muchos de los que
profesan ser ateos, muchos de los que profesan dar las espaldas a Dios y vivir en una relatividad constante, en ese momento quieren aferrarse a algo concreto, porque todo el piso se les desmorona. Y es nuestra exhortación a que nosotros nos aferremos a Dios por medio de su palabra, porque su palabra es la verdad. En este mundo de inestabilidad, en este mundo de incertidumbre, vivir con la certeza de Dios y de su palabra es una de las mayores bendiciones que el hombre puede tener. Es la única, de ahí parte todo lo demás. O sea, pero son muchas bendiciones, sí, tener claro. a Dios, De ahí tener parte, a Cristo, tener promesa de vida exacto. eterna. Esa ama de casa que nos está viendo, ese plomero, ese profesional que ha oído estos principios de lo que es el postmodernismo, que ve cómo Dios es quien define nuestra realidad, lo que es verdad, cómo esas personas pueden evaluar el mundo que está alrededor a la luz de esa palabra. ¿Qué yo debo hacer? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué significa eso, Salvador? Significa que para todo en la vida yo debo fiarme o confiar en Dios, no en mí mismo. Eso es lo que nos enseña Proverbios capítulo 3. Si yo coloco mi confianza en el hombre me va a decepcionar. Eso significa que si yo pongo mi confianza en mí mismo, yo mismo me voy a decepcionar. Yo no tengo las respuestas de el por qué estoy aquí, de qué yo soy y hacia dónde yo voy. Pero Dios sí tiene las respuestas para cada una de esas preguntas. Pero hay muchas personas impresionadas por los sabios de este mundo que venden la idea de que lo conocen todo. Yo creo que en ese sentido de que las personas son jugadoras sin saberlo. ¿Cómo así, Salvador? O sea, hay personas que juegan a la lotería y toman el riesgo de invertir una X cantidad de dinero con tal de ganar más. Y algunos se llegan hasta a jugar sus pertenencias, sus casas, vehículos y sus ahorros. Hay muchos que están jugando sus propias vidas, confiando en hombres que tampoco saben de dónde vienen, qué son y hacia dónde van. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros tenemos a Dios mismo que nos ha revelado precisamente cómo son las cosas. ¿Y por qué entonces esa dureza para seguir lo que Dios dice? Bueno, Pablo lo explica en un libro como Romanos, cuando dice que precisamente el hombre quiere poner a un lado a Dios o quiere suprimir la verdad de Dios para entregarse a satisfacer sus propios deseos y sus pasiones. Nosotros no negamos que el hombre tiene emociones, no negamos que el hombre tiene deseos y pasiones. Dios nos hizo con ellas. El asunto es que ellas deben ser regidas y gobernadas por la palabra de Dios, por la voluntad. Y cuando nuestra voluntad y nuestra mente es informada correctamente y dirige nuestra voluntad, nosotros no vamos a ser esclavos de nuestras pasiones, ni vamos a ser esclavos de nuestras emociones, sino que nosotros vamos a colocar estas debajo de la autoridad de Dios, que es el Rey y Señor de todo el universo. Él es el que sabe para qué estamos aquí y cómo llegar a la bendición que Él ha prometido al hombre. Llevarnos de Él es precisamente nosotros someternos a la verdad verdadera de Dios y vivir conforme a ponernos los lentes que tú mencionabas, que ver la vida a través de los lentes de Dios es lo que nos puede llevar a... Y me recuerdo la imagen del Progreso del Peregrino, cuando el evangelista le decía, tú ves aquella luz que está allá, yo no la veo muy bien, aquella, sí, allá, bueno, síguela. Bueno, la palabra de Dios es esa guía que nos dice, ese es el camino por el que tú debes andar. Y Cristo decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa persona entonces que nos oye, ¿por dónde empieza? Bueno, al creer a Dios, va a descubrir que Él es pecador y que está en alta necesidad del perdón de Dios, que es pecador y que por su propia bondad no puede alcanzar de ninguna manera el cielo. Nadie se puede ganar el cielo, sino creyendo a Dios, ver por qué Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y lo envió precisamente para salvar a pecadores como todos nosotros. Uno peca de una manera, otro peca de otra, pero todos no podemos exigir por derecho el cielo, sino que lo único que nosotros podríamos exigir de parte de Dios es una condenación eterna.
Y es Cristo precisamente el que satisfizo plenamente la justicia de ese Dios para que nosotros, confiando en Él, ahora podamos tener la esperanza de la vida eterna. Aquí, viviendo en este mundo, perdonados y muertos, ir directamente a la presencia de Dios, pues a través de Jesucristo. Él compró la redención que el hombre necesita y solo Él la puede brindar. Solo a través de la fe en ese Jesús es que nosotros nos podemos salvar. Pero ¿cómo comienza? Como tú decías, debo reconocer que Dios es el que tiene la autoridad de todo el universo. Él es el soberano. Él hizo todas las cosas y a Él daremos cuenta. Y reconocer que yo soy un pecador y que yo no tengo ningún derecho para exigir a Dios comunión con Él ni vida eterna. Amén. Sugel, 30 segundos, despide tú el programa hoy. Bueno, yo invitaría a las personas que nos están mirando que vayan a Dios en oración y le pidan a Él que le muestre su verdad y que lean su palabra. Dios no está jugando a las escondidas con el hombre. Dios se ha revelado y Él quiere revelarse. Entonces, yo invitaría a las personas que nos están mirando, eso que acaba de decir Salvador, pídanle al Señor, Señor, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocerte a ti, yo quiero conocer tu palabra, y que lean la Biblia, lean su palabra, y que vayan a una iglesia, si pueden, donde su palabra se predique de una manera fiel, donde se exponga la palabra fielmente. Invitarlos a que busquen la verdad con afán, porque esto no solo tiene que ver con esta vida, tiene que ver con toda una eternidad. Amén. Que busquen la verdad con afán, porque no solo tiene que ver con esta vida, sino con la eternidad. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Entendiendo los Tiempos.